Recuerdo el momento en que mi nombre no fue pronunciado. Mi respiración se detuvo en la garganta mientras el abogado doblaba las páginas del testamento y las colocaba suavemente sobre el escritorio de caoba. Su expresión era neutral, demasiado neutral, como si ya supiera cómo terminaría todo esto. Mis manos temblaban ligeramente en mi regazo, pero intenté ocultarlo bajo los pliegues de mi vestido negro. El estudio de la villa se sentía más frío de lo que recordaba. Las cortinas estaban recogidas, la luz del sol se derramaba sobre las motas de polvo suspendidas en el aire. Afuera, los pájaros cantaban como si fuera simplemente otra mañana de primavera. Adentro, sentía como si el aire se hubiera congelado. Me senté entre mis primos, Fernando y Alejandra, ambos vestidos de negro de pies a cabeza, como si protagonizaran algún drama televisivo. El perfume de Alejandra, algo floral y empalagosamente dulce, flotaba en el aire. Fernando golpeaba con un zapato perfectamente pulido contra el suelo de madera, justo lo suficiente para ser irritante. Entonces el abogado carraspeó. Yo, Beatriz Santander, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Mi estómago se retorció en un nudo. Seguí esperando, anticipando escuchar mi nombre. Alguna mención de los años que pasé ayudando a tía Beatriz a catalogar su colección de arte, fotografiando cada cuadro para su archivo personal, riéndonos juntas sobre tazas interminables de café con leche. Pero las palabras llegaban y se iban, y mi nombre nunca las seguía. En cambio, a mis queridos sobrinos Fernando y Alejandra, les dejo la totalidad de mi patrimonio. Todo lo que vino después se volvió borroso. Me quedé congelada. Mis dedos se aferraron al brazo de la silla de cuero con tanta fuerza que chirrió. Sentí calor subir a mi rostro y mi corazón golpeaba en mi pecho. No podía mirar a nadie. No podía respirar por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaría completamente fuera? Alejandra se inclinó hacia mí, los labios curvados en algo que se suponía debía parecerse a la compasión, pero sus ojos brillaban como los de un gato que acababa de comerse al último canario. Ella nos lo dijo, susurró. Fuiste demasiado distante al final. Dijo que le rompió el corazón. Su voz era almibarada, suave, falsa. Parpadeé hacia ella, mi boca ligeramente abierta, intentando procesar las palabras, pero dolían demasiado como para realmente asimilarlas. Demasiado distante. Ella dijo eso. Mis pensamientos se dispararon en espiral. ¿Realmente había estado tan ausente? No la había visitado tanto este último año, claro, pero la vida se volvió ocupada. Trabajo, facturas, cambio de apartamento. Aún así, hablábamos. Nos escribíamos mensajes. Me envió una tarjeta apenas 2 semanas antes de fallecer. Decía, mi galería está floreciendo, y desearía que estuvieras aquí. ¿Por qué enviaría eso si se sentía abandonada? Algo no se sentía bien. Fernando, por su parte, permaneció en silencio, solo asintió solemnemente como el buen heredero. Pero vi el destello en sus ojos cuando pensó que no estaba mirando. Ese pequeño cambio nervioso en su mandíbula, como alguien que sabe que la verdad se está filtrando por las grietas. Y luego estaba el abogado. Evitó mis ojos todo el tiempo. Jugueteó con sus gafas, barajó los papeles nuevamente, y luego rápidamente comenzó a explicar el proceso de sucesión a Fernando y Alejandra como si yo ni siquiera estuviera allí. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban debajo de mí, pero forcé una pequeña y educada inclinación de cabeza hacia el abogado. Gracias, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Alejandra sonrió otra vez, tensa, presumida, como el tipo de sonrisa que le das a alguien que acaba de perder un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Cuando me volteé para irme, capté un vistazo de don Ernesto, el mayordomo, de pie tranquilamente en el pasillo. Sus ojos se encontraron con los míos. No dijo una palabra, pero había algo allí, algo no dicho, algo pesado. Parecía preocupado, y justo cuando pasé junto a él, extendió la mano, deslizó una nota doblada en mi palma, y se alejó. No la abrí hasta que llegué a mi coche. Decía, encuéntrame en el invernadero. Medianoche. Miré fijamente esa nota en mis manos durante lo que pareció una eternidad. El papel estaba ligeramente arrugado, doblado pulcramente como si hubiera estado esperando. La caligrafía era inconfundible. La letra cursiva de don Ernesto, firme y precisa, justo como la forma en que pulía la plata de tía Beatriz o preparaba el servicio de té cada tarde a las 5 en punto. El invernadero. No había pisado ese lugar desde la última vez que visité, hacía 6 meses. Siempre fue el lugar favorito de tía Beatriz. Tranquilo, húmedo, olía a tierra y a jazmín. Solía bromear diciendo que era su pequeña jungla, su refugio secreto del desastre de los humanos. En ese entonces, no pensé mucho en ello. Ahora, estaba pensando en todo.
Conduciendo a casa ese día, seguía escuchando la voz de Alejandra en bucle. Fuiste demasiado distante. Una y otra vez, como una canción que odiaba pero no podía dejar de cantar. Pero aquí está la cuestión. Tía Beatriz nunca me hizo sentir distante. Incluso cuando la vida me jalaba en todas direcciones, cuando estaba haciendo malabares con trabajos freelance y apenas tenía tiempo para pensar, ella siempre dejaba la puerta abierta, literalmente. La última vez que conduje hasta aquí, me recibió descalza en el jardín, su cabello en una trenza despeinada, tierra en los dedos, brazos extendidos como si no hubiera perdido el ritmo. Por fin mi niña está en casa, dijo, atrayéndome a un abrazo que olía a romero y tierra. Nunca juzgó, nunca me hizo sentir culpable. Simplemente me amaba. Entonces, ¿por qué me dejaría fuera de su testamento? Esa noche, después de estacionar justo más allá de las rejas de la villa, caminé por los jardines traseros, linterna apretada en una mano, la nota en la otra. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mis botas crujían suavemente sobre el sendero de grava, el frío del aire mordiendo mis mejillas. El invernadero se alzaba adelante como un esqueleto de cristal, brillando bajo la luz de la luna, medio cubierto de enredaderas. No me había dado cuenta de lo escalofriante que podía verse de noche. Adentro estaba más cálido, casi húmedo. El aroma de hojas mojadas y macetas viejas de barro me golpeó inmediatamente. Las sombras se extendían largas entre hileras de orquídeas y helechos. Don Ernesto ya estaba allí, de pie perfectamente inmóvil, manos entrelazadas frente a su delantal. No dijo nada al principio, solo me miró como si estuviera tratando de decidir si yo seguía siendo la niña pequeña que solía perseguir mariposas alrededor de las hortensias. Luego asintió una vez. Su tía nunca cambió su testamento, dijo en voz baja. No el real. Sentí que mi pulso se saltaba un latido. ¿Qué? Lo actualizó aproximadamente 2 meses antes de fallecer. Yo estuve allí cuando lo firmó. Incluso hicimos venir a un notario a la casa. Ella dijo que no quería dejar nada al azar. No pude respirar por un momento. El invernadero de repente se sentía demasiado cálido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se leyó hoy? Don Ernesto metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB. La colocó suavemente en mi palma como si estuviera hecha de vidrio. Porque alguien se aseguró de que no se leyera, dijo. Pero su tía pensó que eso podría pasar. Miré fijamente la memoria USB. Se sentía irreal, como si estuviera sosteniendo un secreto demasiado grande para que una persona lo cargara. Mis dedos se cerraron alrededor de ella instintivamente. Don Ernesto se acercó más. Sus ojos, usualmente tan calmados, estaban afilados con una rabia tranquila. Ella confiaba en usted. Me dijo, si algo me sucede, dale esto a ella. Tragué saliva con dificultad, el corazón latiendo en mis oídos. Véalo, dijo. Entonces entenderá todo. No dormí esa noche. La memoria USB estuvo junto a mi laptop durante horas antes de que reuniera el coraje de hacer clic en reproducir. Solo la miraba fijamente, tratando de calmar mis pensamientos acelerados. ¿Qué había en ella? ¿Una carta? ¿Un vídeo? ¿Confirmaría lo que esperaba o lo que temía? Cuando finalmente la conecté, el archivo era simple. Sin contraseña, sin encriptación, solo un vídeo titulado Testamento Final, 7 de marzo. En el momento en que se abrió, dejé de respirar. Allí estaba ella. Tía Beatriz, sentada en su silla favorita, la de terciopelo descolorido con el apoyabrazos deshilachado donde el gato solía arañar. Se veía cansada, pero alerta, confiada, incluso. Su voz era clara. Soy Beatriz Santander, comenzó, mirando directamente a la cámara. Esto es para confirmar que hoy estoy firmando un testamento actualizado. Estoy en pleno uso de mis facultades y esto está siendo presenciado y notariado. Mis manos volaron a mi boca. En la esquina del encuadre estaba sentado un hombre con un blazer beige, hojeando una carpeta. Soy Ricardo Molina, notario certificado. Estoy aquí hoy a petición de la señora Santander. Ella se volvió hacia él y sonrió. Gracias, Ricardo. Luego se giró de nuevo hacia la cámara. Para ser clara, quiero que toda mi propiedad, incluida la villa, los activos financieros, la colección de arte y mis pertenencias personales, vayan a mi sobrina, Mónica Ramírez. Sentí algo atrapado en mi pecho, como una respiración que había estado conteniendo durante meses finalmente escapó. Amo a mi familia, dijo suavemente. Pero esta villa, esta colección, siempre han pertenecido a alguien que las entiende, que las vive. Y esa es ella. Las lágrimas nublaron mi visión, pero seguí mirando. Cada palabra se grababa en mis huesos. Ella quería que yo lo tuviera. Confiaba en mí.
No había cambiado. Ellos sí. El vídeo terminó con su firma, el sello del notario y una marca de tiempo. 7 de marzo, 11:37 de la mañana. 2 semanas antes de que muriera. 2 semanas antes de que me encerraran fuera de su casa. Me recosté en mi silla, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. 1000 pensamientos corrían por mi mente. ¿Quién había visto esto? ¿Por qué no se leyó esta versión en la reunión de la sucesión? Alguien había enterrado esto. Saqué la carta original de la carpeta del abogado, la que leyeron en la villa, fechada el 1 de marzo, una semana antes de este vídeo. Así que la pregunta no era si Beatriz había cambiado su testamento. La pregunta era, ¿quién hizo desaparecer el original? Y luego algo aún más oscuro cruzó mi mente. Alguien sabía de este vídeo y aún así fingieron que yo no existía. Necesitaba respuestas. Reales. Necesitaba a alguien que pudiera confirmar que esto no era solo una grabación sentimental, alguien fuera de la familia, alguien con una licencia y una razón para decir la verdad. Tomé mi teléfono y busqué el nombre del notario. Ricardo Molina, notario certificado, jubilado a principios de 2023, viviendo en las afueras de la ciudad. Estaba a solo unas horas de distancia. A la mañana siguiente, lo llamé. Ni siquiera sabía qué iba a decir. Mi voz tembló todo el tiempo, pero tan pronto como mencioné a tía Beatriz, él dijo: «La recuerdo. Una mujer encantadora». Insistió en que grabáramos la firma para proteger a su sobrina. Hizo una pausa. Ese no fue el testamento que leyeron, ¿verdad? No dije nada. No tuve que hacerlo. Él suspiró. Me pondré en contacto con el registro estatal. Si alguien falsificó algo, no permanecerá enterrado por mucho tiempo. Colgué el teléfono y simplemente me quedé sentada allí. Todo lo que pensé que había perdido no estaba perdido. Fue robado. Y yo iba a recuperarlo. Para cuando llegué a la villa a la mañana siguiente, las nubes se habían acumulado gruesas y grises, como si el cielo supiera que se avecinaba una tormenta. No llamé con anticipación. No quería darles la oportunidad de esconder nada más. Había ensayado este momento en mi cabeza toda la noche, pero ahora que estaba aquí, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Mientras caminaba por las pesadas puertas del frente, esperaba a medias que me detuvieran. Pero el lugar estaba silencioso, casi demasiado silencioso, ese tipo de silencio que sigue después de que alguien ha sido atrapado pero aún no ha descubierto cómo admitirlo. La villa lucía diferente ahora. O tal vez era yo quien la veía diferente. Los cuadros en las paredes, las antigüedades en las vitrinas, todo parecía observarme, como testigos mudos de lo que estaba por venir. Alejandra estaba en el salón, hojeando una revista con una taza de café, como si nada hubiera pasado. Sus piernas estaban cruzadas, su postura demasiado perfecta. Llevaba puesto un suéter de cachemira color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Apenas levantó la vista cuando entré. «Bueno», dijo sin sonreír. «¿De vuelta tan pronto?» Su tono era ligero, casi aburrido, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se apretaban imperceptiblemente alrededor de la taza. No respondí de inmediato. Mi corazón estaba martillando, pero mantuve mi expresión uniforme, calmada. Necesitaba que me subestimara solo un poco más. Fernando entró desde el pasillo, teléfono en mano, tecleando algo con urgencia. Se congeló cuando me vio, solo por un segundo. Pero lo vi, ese destello de molestia, o tal vez miedo. Lo cubrió rápidamente, deslizando el teléfono en su bolsillo y componiendo una expresión neutral. «Mónica», dijo con voz forzadamente cordial. «No esperábamos verte hoy». «Estoy segura de que no», respondí. Miré a ambos, firme y medida. El momento había llegado. «Necesitamos hablar». Alejandra levantó una ceja, dejando la revista a un lado con exagerada lentitud. «Si esto es sobre el testamento». «Es sobre el testamento real», dije, interrumpiéndola. Mi voz era suave, pero sentí el acero en ella. El que tía Beatriz firmó el 7 de marzo. El que nunca mencionaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando parpadeó. Su mandíbula se tensó, y pude ver el músculo saltando bajo su piel. Los dedos de Alejandra se endurecieron alrededor de su taza, sus nudillos blanqueándose. «No sé de qué estás hablando», dijo Alejandra, pero su voz había perdido toda su seguridad anterior. Sonaba hueca, practicada. «Creo que sí lo sabes», respondí tranquilamente. «Pueden dejar de actuar. He visto el vídeo. El notariado. Aquel donde ella me deja todo a mí». Nadie habló. El silencio se extendió tanto que pude escuchar el débil tic-tac del reloj de pared antiguo detrás de ellos, como si estuviera contando hasta el final de su mentira.
Podía escuchar mi propia respiración, el crujido casi imperceptible de los zapatos de Fernando contra el suelo de mármol mientras cambiaba su peso de un pie al otro. Ya hablé con el notario, continué, dando un paso adelante. Ricardo Molina. Él lo recuerda perfectamente. Recuerda cómo tía Beatriz insistió en grabar todo. Recuerda cada palabra que ella dijo. Y va a testificar. Alejandra finalmente dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Sus labios se separaron, buscando la mentira correcta, buscando alguna forma de retomar el control de la situación. Pero las palabras simplemente se detuvieron en su garganta. Por primera vez desde que la conocía, Alejandra Santander no tenía nada que decir. Fernando exhaló bruscamente, girándose hacia la ventana como si ni siquiera pudiera mirarme. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. No entiendes, murmuró finalmente, su voz tensa. Ella no quería decir. Sí quería, dije rotundamente, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Y se aseguró de que alguien lo supiera. Esa alguien era yo. La habitación comenzaba a sentirse más pesada ahora. La negación se deslizaba de ellos como una máscara después de una larga actuación. Podía verlo en sus ojos, el pánico arrastrándose detrás de la falsa calma. Alejandra miraba fijamente su taza de café como si contuviera las respuestas. Fernando seguía de espaldas, los hombros tensos. Ella confió en mí, dije, mi voz quebrándose un poco a pesar de lo mucho que intenté mantenerla firme. Pasamos años juntas. Años construyendo algo real. Y ustedes dos intentaron borrar eso como si nunca hubiera existido. Nadie lo negó. Sin refutaciones airadas, sin indignación falsa. Solo silencio. Porque en el fondo lo sabían. Sabían exactamente lo que habían hecho. Y ese silencio lo decía todo. Me di vuelta para irme, mis piernas sorprendentemente firmes a pesar del terremoto de emociones dentro de mí. Pero justo antes de llegar a la puerta, Fernando habló, su voz cargada de amargura. No te saldrás con la tuya. Me detuve, media vuelta, y lo miré directamente a los ojos. Yo no soy quien hizo algo malo, dije con calma. Pero ustedes le robaron a una mujer muerta. Le robaron su última voluntad, su voz, su legado. Él no tuvo respuesta. Alejandra tampoco. Solo ese silencio pesado, culpable, derrotado. Salí al aire frío, mis manos temblando, mi corazón aún acelerado. Pero se sentía diferente ahora. No era miedo. Era claridad. Era justicia esperando en el horizonte. Ya no estaba persiguiendo sombras. Tenía la verdad de mi lado. Y en el momento en que el tribunal viera ese vídeo, todo iba a cambiar. La audiencia fue programada apenas 10 días después. 10 días de espera, de caminar de un lado a otro, de cuestionar si había hecho lo suficiente. 10 días imaginando cada posible resultado, lo que podrían decir, cómo podrían intentar torcerlo. Pero también 10 días de recordar la voz de tía Beatriz en ese vídeo. Calmada, segura, su amor por mí grabado en cada palabra. Eso era lo que me mantenía en pie. Mi abogado, el señor Navarro, era un hombre de unos 50 años con gafas de montura metálica y una forma de hablar precisa, casi quirúrgica. Me había venido recomendado por un colega fotógrafo que había pasado por un caso de herencia similar. Es implacable con la verdad, me había dicho. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Nos reunimos 3 veces antes de la audiencia. Revisamos el vídeo una y otra vez, estudiamos el testimonio del notario, preparamos cada argumento posible. El señor Navarro nunca mostró emoción, pero una vez, después de ver el vídeo por 4ª vez, se quitó las gafas, las limpió lentamente y dijo: su tía la amaba mucho. Eso está perfectamente claro. Y vamos a asegurarnos de que el juez también lo vea. El día de la audiencia llegó con un cielo despejado, irónico considerando la tormenta que se avecinaba dentro de esa sala. La sala del tribunal era austera, toda madera oscura y luz fría que entraba por ventanas altas. Bancos duros, paredes beige, un juez que parecía aburrido y ligeramente irritado de estar allí tan temprano un lunes por la mañana. El señor Navarro me dio una inclinación de cabeza firme cuando me deslicé al asiento a su lado. Había traído todo, la memoria USB, copias certificadas del vídeo, la declaración notarizada de Ricardo Molina, y una carta de don Ernesto detallando lo que había presenciado el día de la firma real. Fernando y Alejandra ya estaban allí. Alejandra llevaba un traje azul marino y un collar que reconocí inmediatamente. Era de tía Beatriz. Perlas antiguas que había heredado de su propia madre. Mi estómago se revolvió al verlo alrededor del cuello de Alejandra, como si ya se hubieran repartido los despojos antes de que el cuerpo estuviera frío. Daniel se sentó rígidamente a su lado, desplazándose por su teléfono hasta que el alguacil le dijo que lo guardara.
No me miró ni una sola vez. Ni siquiera cuando el juez entró y todos nos pusimos de pie. Su abogado, un hombre alto con traje caro y todo el encanto superficial del mundo, comenzó con un discurso sobre disputas familiares y malentendidos. Estaba cuidadosamente ensayado y profundamente vacío. Habló sobre cómo las emociones pueden nublar el juicio, sobre cómo las familias a veces tienen perspectivas diferentes sobre las últimas voluntades de sus seres queridos. Era todo humo y espejos. Palabras diseñadas para confundir, para sembrar duda. Pero entonces el señor Navarro se levantó. Calmado, preciso, sin una pizca de dramatismo innecesario. Su señoría, dijo, el vídeo que está a punto de ver captura la firma de un segundo testamento legalmente vinculante, presenciado y notariado, que reemplaza la versión presentada en la lectura inicial. El juez inclinó la cabeza ligeramente, ajustándose las gafas sobre la nariz. Proceda. Las luces se atenuaron levemente cuando el alguacil encendió el monitor, y allí estaba ella. Tía Beatriz, viva otra vez, al menos en la pantalla. No me había dado cuenta de lo emocional que sería verla en ese momento, en ese lugar. Se veía tan clara, tan deliberada, tan completamente ella misma. La sala cayó en un silencio absoluto mientras su voz llenaba el espacio. Para ser clara, quiero que toda mi propiedad, incluida la villa, los activos financieros, la colección de arte y mis pertenencias personales, vayan a mi sobrina, Mónica Ramírez. Cada palabra golpeaba como un latido. Mi latido. Mónica no es solo mi sobrina. Es la hija que elegí, la única persona que ve el alma de este lugar como yo la veo. Eché un vistazo a Alejandra. Su rostro estaba congelado, pero sus manos estaban apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Fernando no parpadeaba. Su mandíbula estaba bloqueada como si pudiera destrozarse sus propios dientes. El vídeo continuó. Tía Beatriz hablando sobre las tardes en la galería, sobre cómo yo fotografiaba cada obra con cuidado y respeto, sobre cómo comprendía su visión. El notario confirmando todo, aplicando su sello oficial. La fecha y hora perfectamente claras. 7 de marzo, 11:37 de la mañana. Cuando el vídeo terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración, el crujido casi imperceptible del papel cuando el juez tomó notas. Luego, el notario fue llamado al estrado. Ricardo Molina entró con dignidad tranquila, un hombre mayor con cabello gris y una presencia que irradiaba honestidad. Confirmó todo, la fecha, las firmas, que no tenía ninguna razón para creer que Beatriz estuviera bajo coacción o confundida. La señora Santander estaba completamente lúcida, testificó. Me explicó con gran detalle por qué estaba tomando esta decisión. No había ninguna ambigüedad en su mente. Su testimonio fue claro, factual e imposible de rebatir. Entonces el juez se volvió hacia el abogado de Fernando y Alejandra. ¿Contesta la validez de este vídeo? Una pausa larga. Demasiado larga. El abogado tragó saliva, miró brevemente a sus clientes, y luego de vuelta al juez. No, su señoría. Eso fue todo. Sin objeciones dramáticas, sin arrebatos airados. Solo derrota. Deflación. El derrumbe silencioso de una mentira que ya no podía sostenerse. El juez asintió y garabateó algunas notas. Luego, con una voz tranquila pero firme, pronunció las palabras que cambiarían todo. El tribunal reconocerá el testamento del 7 de marzo como el testamento final y legalmente vinculante de Beatriz Santander. El martillo golpeó una vez. El sonido resonó como un trueno. Exhalé. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Alejandra salió de la sala como una tormenta. Fernando la siguió, la cabeza gacha, sin decir una palabra. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo silencio otra vez. Pero esta vez, era su silencio el que tenían que cargar. El señor Navarro tocó mi hombro suavemente. Ella confiaba en usted por una razón. Asentí, apenas capaz de hablar. No porque estuviera enojada o triunfante, sino porque finalmente alguien había escuchado. Y finalmente, la voz de tía Beatriz había sido oída. Después de la audiencia, no corrí de vuelta a la villa. Simplemente me senté en mi coche durante un rato, motor apagado, la frente apoyada contra el volante. El silencio era diferente ahora. No vacío ni frío, sino pesado de una manera que se sentía real. Como si algo finalmente se hubiera asentado en su lugar. No se trataba solo de la casa o la tierra o incluso el dinero. Se trataba de ella. De ser vista. De no dejar que alguien reescribiera la verdad después de que ella se había ido. Cuando finalmente reuní la fuerza para volver a la villa al día siguiente, todo se sentía más nítido. El aire, la luz, el silencio. Esta vez noté cosas. Su chal favorito todavía colgaba sobre el sillón.
El débil aroma de su perfume persistía en el pasillo, mezclándose con el olor a madera antigua y libros. Una taza de té dejada en el alféizar de la ventana, exactamente como la que usaba cada mañana, siempre olvidándose de traerla de vuelta. Caminé lentamente por los pasillos, mis dedos rozando las paredes, sintiendo la textura de la pintura descascarada en algunos lugares, el papel tapiz de terciopelo en otros. Esta casa tenía historia en cada rincón. Historias que tía Beatriz me había contado, historias que ahora eran mías para proteger. Entré en su estudio, el corazón latiéndome con anticipación. Los estantes estaban llenos de libros de arte, catálogos de exposiciones, cuadernos con sus notas garabateadas en los márgenes. Pasé mis dedos sobre los lomos de los libros. Algunos eran los mismos que solía leerme cuando era pequeña. Recordaba sentarme en su regazo, acurrucada como un gato, quedándome dormida al sonido de su voz. Y entonces lo vi. En su escritorio, un pequeño paquete envuelto con mi nombre en su caligrafía. Mi corazón dio un salto. Lo tomé con cuidado. El envoltorio era simple, solo papel marrón atado con un cordel. Dentro había uno de sus viejos diarios, encuadernado en cuero, desgastado por los bordes, las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí lentamente, sin estar segura de lo que estaba a punto de encontrar. En la primera página, había escrito, para la hija que elegí. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos incluso antes de leer más. Si estás leyendo esto, significa que mantuviste tu promesa incluso cuando no fue fácil. Gracias por amarme exactamente como era. Gracias por ver más allá de las paredes de esta villa y comprender lo que realmente significaba para mí. Esta colección, estos cuadros, no son solo objetos. Son pedazos de alma, de historia, de belleza capturada en el tiempo. Y tú siempre lo entendiste. Mi visión se nubló completamente. Dejé que las lágrimas cayeran, calientes y pesadas sobre la página. No intenté detenerlas. No permitas que nadie te diga que no mereces esto. Lo mereces porque viste lo que otros no pudieron ver. Porque te importó cuando era más fácil alejarse. Porque elegiste el amor sobre la conveniencia, una y otra vez. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, sollozando en el silencio del estudio. Porque de eso se había tratado realmente todo esto. No de probar que Fernando o Alejandra estaban equivocados. No de pelear por una herencia. Se trataba de asegurarme de que tía Beatriz no fuera borrada. De honrar lo que tuvimos, silencioso, honesto, imperfecto, pero real. Durante las siguientes semanas, comencé a reconstruir las piezas. Me quedé en la villa, organizando recuerdos, decidiendo qué conservar, qué donar, qué revivir. Don Ernesto ayudó. Nunca dijo te lo dije, pero podía ver la satisfacción silenciosa en su sonrisa. Esa satisfacción tranquila de saber que la persona correcta finalmente había vuelto a casa. A veces lo encontraba en el jardín, tarareando mientras podaba las rosas. Las rosas de tía Beatriz. Las que plantamos juntas el verano en que cumplí 12 años. Rosas blancas que ella llamaba memorias de verano. Recordaba ese día perfectamente. El sol caliente en mi espalda, la tierra bajo mis uñas, su risa cuando accidentalmente regué sus zapatos en lugar de las plantas. Creo que fue entonces cuando supe que esto ya no era solo una casa. Era ella. Era las cenas de domingo y el jabón de lavanda y las notas escritas a mano dejadas en los libros. Era los baños calientes cuando tenía fiebre y las risas a carcajadas sobre el té. Era toda una vida de pequeñas bondades que ningún testamento podría medir jamás. Y ahora era mío para proteger. Una tarde, mientras organizaba la galería privada de tía Beatriz, encontré algo extraordinario. Detrás de uno de los cuadros más grandes, un paisaje impresionista de un campo de girasoles, había un sobresellado. Dentro, había una carta dirigida a mí, fechada apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Mónica, comenzaba. Si has encontrado esto, significa que las cosas salieron como temía, pero también como esperaba. Sabía que Fernando y Alejandra intentarían reclamar lo que no les pertenecía. Los conozco bien. Pero también te conozco a ti. Sé que eres fuerte. Sé que lucharás por la verdad, no por avaricia, sino por amor. Y eso es exactamente por lo que eres la guardiana perfecta de todo esto. Cuida de esta colección como yo la cuidé. Cada cuadro tiene una historia. Cada pieza tiene un alma. Y ahora, todas esas historias son tuyas para preservar y compartir. No tengas miedo de abrir estas puertas al mundo. El arte debe ser visto, experimentado, amado. Convierte esta villa en algo vivo, algo que respire y crezca. Sé que lo harás maravillosamente. Te amo, mi niña. Siempre. Beatriz. Me quedé sentada en el suelo de la galería, rodeada de obras maestras, llorando y sonriendo al mismo tiempo.
Ella lo había sabido. Había sabido todo lo que pasaría, y aún así había confiado en que yo encontraría mi camino de regreso a la verdad. Mirando hacia atrás, he aprendido algo que nunca olvidaré. Cuando las personas mienten, usualmente esperan que te quedes callado, que dudes de ti mismo, que te alejes. Pero cuando alguien te ama de la manera en que ella lo hizo, te dejan la verdad. A veces está escondida en una memoria USB. A veces está metida en un diario. Y a veces está simplemente en la forma en que las rosas siguen floreciendo año tras año, sin importar si alguien está mirando o no. Así que sí, esa es mi historia. Todavía se siente surrealista a veces, lo cerca que estuve de alejarme pensando que no importaba. Pero si hay algo que he aprendido, es esto. El silencio no significa ausencia. Y el amor verdadero, deja rastros. Solo tienes que confiar en ti mismo lo suficiente para seguirlos.